Oye, no. ¿Qué onda? Yo no andaba hablando, tú. Ya. Estamos más listos y propuestos. ¿Tenemos algo de glucosa dando vuelta? Ya. La endocarditis bacteriana es la única condición en cardiología que un soplo se puede revertir a cero. Que puede ser tratable y el paciente que tuvo soplo puede quedarse sin soplo. Bien, la condición de la endocarditis bacteriana es una infección del endocardio ventricular, donde se identifica un cuadro séptico que puede haber ingresado tanto por periodontitis, pielonefritis o cuadros sépticos bacterianos que colonizan el endocardio vascular. Acuérdense que el endocardio corresponde a la pared interna del ventrículo y es la que tapiza también tanto las cuerdas como las válvulas. Por lo tanto, la endocarditis bacteriana es una inflamación séptica tanto de cuerdas, válvulas y endocardio. Y eso puede pasar. Y eso puede generar a largo plazo insuficiencia y ruptura de cuerda por debilitamiento tanto de la conexión músculo papilar, cuerda tendiña y válvula. Puede romperla. ¿Tiempo promedio que se produce ese daño? Depende del paciente. Probablemente te das cuenta tarde. Tenía ahí una cistitis que se forma en una pielonefritis y está ahí tratando, ahí como caballito de batalla con la cistitis. Oye, tiene un soplo. No tenía. No, escucha, tiene un soplo. Chupa, puta, se me fue el corazón. Más o menos esa es la historia como clásica. O si no, la periodontitis. Yo de hecho vi una por periodontitis. Por mucho tiempo no trataba y le dio, pero se trató pero igual quedó con daño. Entonces depende del momento que la agarré. Si logras encontrar la endocarditis bacteriana a tiempo, puedes controlar el cuadro y la válvula queda indemne, que hacen daño. Si el paciente lleva tiempo y hace una endocarditis bacteriana y dice, no, sí, es que señora, el perrito está viejito, esas cosas pasan cuando están viejitos, y el soplo no, tiene... No, pues está viejito, señora, no, sí, el soplo es de viejito, Y la señora, como nos cree, y dice, sí, es viejito. No, o sea que el Tommy tiene un soplo de viejito. Y no se da cuenta ese problema dental que tiene, que huele, pero a diablo su boca. No olvídate. Y pasa. Donde también pasa, chiquillo, y ahí yo le pongo, ojalá, mucha atención con un procedimiento en particular que es de baja periodicidad, es fácil de realizar, que es el destratraje. Un destratraje bien realizado por la profilaxis dental, que no solamente el destratraje con el escáner, sino que también es el pulido de los dientes. Es un procedimiento de bajo riesgo, fácil de hacer, una persona con bastante pericia en 15-20 minutos lo hace perfectamente, queda impecable, brillante, una perla de dientes. Pero si no das el techo antibiótico necesario para evitar que esas bacterias que están viviendo en el diente, producto de la acción mecánica del escáner o de los instrumentales que ustedes utilizan para hacer la profilaxis dental, puedan pasar desde el diente a la circulación general por estos pequeños sangrados que normalmente aparecen en este tipo de procedimientos. Es normal que sea sangre cuando tú estás levantando en la encía y limpiando bien para sacar el tártaro dental. Es normal que sangre, pero estás poniendo en contacto bacterias con sangre, por lo tanto puede haber translocación bacteriana.
Si no tienen el techo antibiótico suficiente, más o menos se muere como un mes en aparecer la endocarditis bacteriana. Y eso lo sabemos bien en el neuro, en el tiempo que estuve trabajando en el neuro, que más o menos se mueran como 2 meses entre que el paciente se hace una profilaxis dental no con la profilaxis antibiótica suficiente, en aparecer signologías neurológicas. ¿Y por qué? La endocarditis bacteriana no solamente genera una inflamación, sino que también genera macroestructura que se llama vegetaciones. Vegetaciones son bacterias que se juntan una encima de la otra. No sé si habrán hecho tecnología del alimento, cosas así. ¿Sí? ¿Se acuerdan los biofilm? Sí. Ya. Esta estructura es un biofilm, pero dentro de una cavidad. Entonces lo que hace es una macroestructura donde se van uniendo bacterias con bacterias y genera una estructura que parece, perdonen la expresión, que es como un cochayuyo pegado en una válvula o un moco pegado en una válvula, es una cuestión pegada que se mueve. Y tú dices, ¿pero y cómo? El problema es que si tú comienzas a atacar los antibióticos de forma muy eficiente, muchas veces se puede romper esta estructura, que en fondo es una macroestructura de bacterias, se sueltan y van a circular ¿a dónde? A una coronaria, al cerebro, a cualquier parte, a un vaso sanguíneo, lo que sea. Por lo tanto, los pacientes que nosotros llegamos eran pacientes que hacían accidentes vasculares encefálicos y íbamos a corazón y ¡pum! Endocarditis bacteriana. ¿Y hace cuánto le hicieron la profilaxis dental? Hace un mes. Y nosotros hicimos un mini estudio que juntaron 15 pacientes, donde todo en rango de un mes y un mes 45 días de profilaxis, o sea, de profilaxis mal hecha, sin antibióticos, aparecían signos neurológicos. Con accidente vascular diagnosticado por escáner cerebral con contraste. Por lo tanto, ojo, un profilaxis dental bien hecha es un buen procedimiento. Si está mal hecha, puede generar una afección mayor. Por lo tanto, si ven que el paciente quiere hacerse un extractaje y no tienes un techo antibiótico o dudas que tenga un techo antibiótico suficiente, es preferible suspender, generar un buen techo antibiótico antes de entrar. Como el estomogil, por ejemplo. Como el estomorgil, o puede ocupar mezcla de acitromicina con doxiciclina, hay varias mezclas. El que más se ocupa en Chile es estomorgil. Estomorgil o meticel. Profesor, ¿a qué se refiere con el techo? O sea, una vez hecho el traje. Antes. De 5 o 7 días antes de eso. Sí, porque lo que pasa es lo siguiente, cuando tú haces el extractaje, tú necesariamente vas a poner bacterias en contacto con sangre. ¿Ya? Eso es parte del procedimiento y no es raro, es parte del procedimiento. El problema, cuando tú entras a un procedimiento quirúrgico sin un techo antibiótico, o sea, sin concentraciones plasmáticas efectivas, inhibitorias de circulación, la bacteria, aunque tú le pongas antibióticos, se va a demorar 5 o 7 días en hacer efecto de los antibióticos. Y esos 5 o 7 días la bacteria ya se pegó. Cuando tú tienes una endocarditis bacteriana ya instalada, te demoras entre 21 días hasta 6 meses en controlar una endocarditis bacteriana. Harto. Y son 6 meses de antibióticos. O sea, la gastritis que te genera ahí es maravillosa. Ahí, entre el omeprazol, el esomeprazol, pasoprazol, famotidina, ranitidina, sucralfato y otras cuestiones más, tienes que mantener la diarrea ahí lo más controlada posible y la gastritis lo más controlada posible, porque son pacientes que van a estar al menos 3 semanas con antibióticos y normalmente un mes y medio de antibióticos para poder controlar el cuadro bacteriano. ¿Por qué? Porque como la cavidad ventricular es una estructura donde la sangre pasa, pero está muy poco tiempo dentro, el tiempo de contacto del antibiótico con la bacteria es muy corto. Por lo tanto, te voy a pegar y viene, ahora sí y pasa. Entonces no alcanza a agarrarlo. Entonces necesitáis tener mucho rato entre, es como, no sé si ustedes tienen la edad para haberlo visto, es como la serie de Supercampeones, que un partido de fútbol duraba como un mes. Todos los viernes. Sí. Entonces es lo mismo, la verdad es que
En cruzar 10 metros se demoraba una semana. Pues, ¿sí? Entonces, era la misma situación. Cruzaba el antibiótico y el antibiótico, me pega! Y ahora sí, ahora sí. Entonces, la eficiencia es muy baja porque lo que tú necesitas para que un antibiótico funcione es una permanencia, una persistencia en el sitio para que pueda hacer acción. Si no tengo esa persistencia, desgraciadamente no voy a lograr tener el efecto antibiótico deseado. Y eso es lo que complica al paciente. Estafilococcus, Streptococcus más coli son las más frecuentes y este es un desastre. ¿Por qué? Porque estas tres de acá son súper fáciles de hacer el diagnóstico porque tú haces un hemocultivo. El hemocultivo lo han hecho ustedes alguna vez, ¿no? En microbiología. ¿Sí? Acuérdense, el hemocultivo hay que hacerlo con ambiente quirúrgico estricto, con campo quirúrgico, limpiar la zona de punción como si fuese un campo quirúrgico, hacer una punción única, ¿no? No, así no. O sea, fue el laboratorio nomás. No, pero en paciente se prepara un pabellón como si fuese pabellón, se prepara la zona de punción con la persona que tenga mejor mano. Aquí no vale así como, no, es que yo soy el jefe y yo no sé. Aquí el que tenga mejor mano es el que pincha, porque tiene que ser una punción única. Significa, entra la aguja, saca la sangre, saca la aguja y se acabó. Y con un mechero de acetona o de esta cuestión como aceite blanca, de cera blanca, se hace el transvasije desde la jeringa estéril al medio cultivo. Igual como si fuese microbiología alrededor de la llama. ¿Para qué? Para evitar que exista contaminación cruzada o contaminación ambiental que pudiese contaminar la muestra. Acuérdense que nosotros estamos hablando de bacterias que están en circulación. Por lo tanto, es riesgoso comenzar a diagnosticar bacterias que no están en el paciente, que simplemente fueron una contaminación ambiental que cayó al medio por mala manipulación. Entonces lo que uno hace es preparar un campo quirúrgico, hace una buena punción, prepara un mecherito y al lado del mecherito hace el transvasije de la jeringa estéril al medio cultivo. Es medio estéril, claro. La Bartonella es un problema porque esta no sale en el cultivo porque es intracelular. La única forma, de forma experimental que se tiene para hacer diagnóstico es hacer biopsia miocárdica. La biopsia miocárdica se saca a través de un catéter que pasa por la yugular, entra por vena cava, aurícula derecha, ventrículo derecho y sacas un sacabocado del músculo y te va a ir un pedazo de ventrículo para afuera. Y la verdad es que nadie en su sano juicio lo haría. Entonces, normalmente uno parte del principio que lo más probable es que exista Bartonella y le da un antibiótico intracelular también. Normalmente uno ocupa doximicina o doxiciclina. El antibiótico que uno ocupa de estándar, acitromicina, durante 6 a 8 semanas, gentamicina, micaracina, cefalorina, más algún diurético y de doxiciclina en caso de sospechar de intracelulares. Ese es como el estándar de la endocarditis bacteriana. Así se ve. Fíjense que el pulmón está muy invadido. Fíjense que hay un patrón de tipo intersticial bastante estructurado. No es una nubecita limpiecita, así como de monitorimado, sino que es bastante dura. Por tanto, es un cuadro, una neumonía que tiene secundario esto. Ahí está la vegetación, que está pegada y en algunos pacientes se suelta. Cuando se suelta se transforma en un émbolo bacteriano. El émbolo es cuando una estructura se suelta y se transforma en una estructura móvil. Cuando está pegado es una vegetación. Cuando se transforma en móvil es una vegetación cuando está pegado. Cuando se cortó se transforma en un émbolo. Y ahí están las enfermedades tromboembólicas. O sea, es un trombo, cuando es un trombo, que emboliza, o sea, que se mueve. Se mueve a través del sistema circulatorio. Eso es un regalo para usted, este resumen de diagnósticos y tratamientos según categorización, según
Si es una metálica, una regurgitación solamente subclínica, tos por compresión de vías aéreas alta, falla cardíaca crónica y avanzada. Ahí están todos los tratamientos reunidos para que ustedes tengan en alguna parte todo lo que hemos pasado hasta ahora, reunido en un paquete. Es útil, yo también es útil. Sí, a veces tú dices, después con las 3 de la mañana dices, ¿qué diablo voy a estar haciendo? Cardiomiopatías. La cardiomiopatía, vamos a partir con una cardiomiopatía del felino, precisamente. Se llama cardiomiopatía hipertrófica felina. Son por definición concéntricas, las excéntricas son fisiológicas, las concéntricas son patológicas, principalmente ventricular izquierda. Normalmente simétrica, hay asimétricas. Simétrica significa que el espesor de pared posterior ventricular izquierda y el septum son iguales. Asimétrica es que son diferentes. Puede haber dilatación del tracto de salida en forma natural, que es el cono donde se forma la aorta. Pero en algunos gatitos, además de la cardiomiopatía hipertrófica, tiene una patología accesoria que se llama obstrucción dinámica del tracto de salida ventricular izquierda, que es exactamente lo opuesto. Si esta es una dilatación, que es lo lógico, si necesito que el ventrículo respire, le dilato todo para que salga rápido la sangre, porque tiene un problema de obstrucción, tiene un músculo muy grande. Pero hay algunos gatitos que hacen lo contrario, que es una obstrucción dinámica del tracto de salida ventricular izquierda, o VSTVI, que en vez de dilatar la salida, aprieta la salida. Por lo tanto el paciente empeora más rápido. Y esa es la condición más frecuente de control, que son cardiomiopatía hipertrófica felina más obstrucción dinámica del tracto de salida ventricular izquierda. Amén. Normalmente no se dilata la aurícula izquierda a no ser que cambie la geometría de este ventrículo y comienza a abrir la cavidad. Y eso se llaman regurgitaciones estructurales. ¿Qué significa? Cuando el corazón, que es una base, tengo las válvulas puestas, comienza a crecer y comienza a estirar esta base, este marco. Las válvulas que estaban aquí ya no se tocan. Y por lo tanto comienza a haber regurgitaciones, no porque existan insuficiencias o degeneraciones, no, simplemente porque están más lejos. Las manitas se quedan cortas. Por lo tanto comienza a haber regurgitaciones. Puede haber un momento paradojal, significa que el septum ya no acompaña a la pared. La pared y el septum siempre son como enemigos. Se juntan las dos, se separan las dos. Se juntan las dos, se separan las dos. Cuando hay paradojal, es que el septum no quiere trabajar. Entonces cuando se mueve la pared libre, dice, ¡oh, diablos! Se aleja. Y cuando se abre, se va para acá. Y en vez de tener este movimiento todos adentro, todos afuera, es como a la derecha, a la izquierda, a la derecha. Pero ahí no saca nada entonces. No, y el paciente es en psico. Y justamente por eso es un antecedente súper importante. Cuando hay movimiento paradojal septal, la fuerza contráctil se disminuye y el paciente entra con síncope. Y el paciente se comienza a desmayar. ¿El síncope, saben cuál es la definición de síncope? ¿Quién definiría síncope? ¿Qué entienden por síncope? La desconexión. Una desconexión. Claro, por falta de oxígeno por el corazón hacia el ¿Ya? Es La- la Más que pérdida el de, corazón, yo creo que el sistema nervioso se va solo. es la pérdida de conciencia por falta de oxígeno. Está. A diferencia de las convulsiones, que son cuadros neurológicos que generan pérdida de conciencia, que puede ser tónicas crónicas o atónicas, son los tres tipos de convulsiones. Los síncopes se considera como una falla circulatoria mayor, porque la circulación, tanto cardíaca como sistémica, cae por debajo de los límites fisiológicos y el cerebro hace lo que se llama shutdown. O sea que el cerebro se apaga para minimizar el riesgo. O sea, antes que me corten la luz, yo apago las luces yo mejor. ¿Para qué? Para que sobreviva un poco más. Sí, preservación de la especie.
Cuando todo estaba fallando, ya chiquillos, cortemos, quedemos aquí todos juntitos con una velita, a ver si más rato funciona un poquito mejor y lo sobrevivimos. Un poco ese es el síncope. Cuando está todo apagándose, producto que el corazón no está funcionando de forma apropiada, el cerebro lo que hace es shutdown, apaga, coma, desmaya, para bajar todas las funciones biológicas al mínimo. ¿Para qué? Para evitar daño. ¿No? El sistema es muy entretenido. No la pelea. Dice, no, o sea, que alguien más nos salve de aquí, porque si no, todos nos morimos. Y efectivamente es el síncope. Y eso pasa en los pacientes paradojales. Hacen síncope frecuente. 2 o 3 veces al día. Ahora, ¿el síncope se puede presentar en distintas formas? Por ejemplo, tónico, No. o paresia, incluso hasta... El síncope, tiene una pura forma de presentación. El síncope es una desconexión total. ¿Han visto esos monos, o sea, esos videos de deportistas que hacen infarto? Que van corriendo así, ¡ah! ¡Pum! Como si lo dicen, es como un osito Duracell que le sacan las pilas. Se desbaratan, músculos caen, cerebro cae y no hay tono. Musculares caen como saco papo. Eso es un síncope. Y por eso muchas veces hay que tratar de separarlo de las convulsiones. Y una forma de separar las convulsiones, que las convulsiones tienen tiene el ictus, tienes el post-ictus y tiene El aura. el aura, gracias. Y tiene ese periodo, o sea, tú sabes que va a venir. El síncope, no. Oye amigo, ¿cómo estás? Es como los desconectados de Matrix. ¿Ah? Claro. Sí. Está buena, voy a buscar un video para poner en la clase. Sí. Es cuando desconectaba a la gente de Matrix. Parece que yo lo decía porque en el Couto aparece Ujú. que habían pacientes que incluso presentaban opistótono Sí. y eran síncope, entonces... Pero es diferente el opistótomo de una rigidez. Porque eso significa que el cerebro, hay una hipoxia cerebral, y esa hipoxia cerebral está generando opistótomo. Pero la verdad que el opistótomo, rigidez de descerebración, descerebración, son los menos frecuentes. Lo que más va a ver es que el paciente se desconectó. ¿Qué te va a decir la dueña? Estaba corriendo y se desplomó. ¿Y qué estaba haciendo antes? No, estaba corriendo feliz, estábamos jugando a la pelota. Y el paciente, nada. ¿Aquejó algo? Nada. Y la otra cosa importante, acuérdense que el post-ictus tiene una característica, el paciente queda raro. En el post-síncope, el paciente vuelve a así como, ¿qué pasó? ¿No te desmayaste? No, pues no me desmayé. ¿Te desmayaste, güey? No. Yo me siento perfecto. Oye, estoy lleno de tierra, güey, ¿qué pasó? Ese es el paciente síncope, clásico. A diferencia del compulsivo. El compulsivo tiene un periodo posterior que el paciente comienza a regresar a sus funciones. Primero habla muy mal, muchas veces tiene dislalia, no reconoce, tiene un periodo súper largo donde vuelve a su condición natural. Síncope no, síncope es como que le pusieron la aspirina nueva, así como, oye, ¿qué me pasó? Oye, no recuerdo nada, no, si te estás desmayado, tú 5 minutos desmayado. No, estoy loco. Si estás tú, no, eso a mí no me pasa. Y es un problema de los síncopes. Por ejemplo, a un piloto que le da un síncope. Látigo. Este es una vista, la vista que vimos anteriormente es un eje corto, donde veíamos un champiñoncito. Este se llama eje largo, porque veo el corazón a lo largo, donde tengo aurículas, ventrículos y aorta. La otra aurícula está acá. Y fíjense que la salida, el tracto de salida ventricular izquierda es esta. Debiera ser de este mismo tamaño. Y esto va a ser un cono que se abre. Para reunir toda la sangre que se viene para acá, y se aprieta, va a salir la aorta y se forma la aorta. Que es como un conito. Fíjense que este conito está como un cono apretadito. Este se llama obstrucción dinámica del tracto de salida ventricular izquierda. Fíjense que está apretado.
Por lo tanto, además de que este ventrículo permite poco volumen en su cavidad, esta salida estrecha limita aún más la salida de ese ventrículo. Por lo tanto, no permite la salida completa de la sangre y complica más la supervivencia del paciente. El modo M, contracciones, dilataciones, contracciones, dilataciones. Pues fíjense que el tamaño del ventrículo prácticamente se tocan las paredes una con otra. Y tengo pequeñas cavidades en diástole y prácticamente inexistentes cavidades en sístole. Casi así. No es un problema de inotropismo. Este paciente tiene mucho inotropismo, tiene mucha fuerza. Tiene un problema de lucitropismo. Se relaja poco. Como es muy musculoso, es como un Johnny Bravo, no se puede rascar el espalda. Por lo tanto, no se relaja el ventrículo. Y como no se relaja el ventrículo, le falta lucitropismo. El lucitropismo, o la capacidad lucitrópica, y la capacidad de relajación del ventrículo. Este músculo, al ser muy musculoso, no puede hacer yoga, no se relaja, no estira los músculos. Y lo que uno hace con los medicamentos es justamente obligar a relajar el músculo, bloqueando el calcio, para que tenga frecuencia cardíaca más baja, para mejorar el llenado, el ventrículo se relaje, mejore la cavidad ventricular, para que la eyección fuera muy buena, porque tiene una buena contracción, pero mejore el llenado. Al bajar en la frecuencia cardíaca, mayor tiempo de llenado, lleno más el ventrículo, mayor eficiencia. Al tener mayor eficiencia, eyecto más, y si eyecto más, el paciente evita tener tanta hipertrofia. Esa tiene una medida que uno puede tomar. Es por tabla. Ah, Para todo eso existe un prolibro, que es el BOOM. Y tú tienes esta tabla. Esa tabla es la tabla de BOOM, donde tú tienes por kilo el tamaño de la aurícula, el ventrículo, la cavidad, el septum interventricular en sístole, en diástole, la cavidad ventricular en sístole, en diástole, La matriz. la matrix. Y tiene... Eso es la tabla de BOOM, nadie se lo sabe del libro. Me imagino. Profesor, ¿y ese tratamiento que hace que esto se aumente la luz? Realmente, ¿qué pasa con la aorta si tiene la estrechez? ¿También se aumenta su diámetro? ¿Ah? Mejora un poco, pero menos. Entonces, Pero ahí está una cosa muy importante. Cuando uno, si pone dos papeles uno encima del otro y uno sopla al medio y sopla muy fuerte, va a tender a colapsar una con la otra, ¿verdad? Sí. Pero si uno sopla suave, no. Pasa lo mismo eso. Esta estrechez, la obstrucción dinámica transversal ventricular izquierda, se llama efecto Venturi. ¿Qué es el efecto Venturi? Es el efecto que mantienen los aviones en vuelo, donde cuando hay un gran recorrido de la sangre o del aire, acelera la sangre, por lo tanto disminuye la presión, se hace que se chupen las paredes. Pero si el flujo es menor, es más constante, y el flujo no es tan hiperkinético, sino que ahora es más controlado, al bajar la frecuencia cardíaca, el efecto Venturi disminuye. Por lo tanto, las paredes no se te alcanzan a chupar. Y el efecto Venturi disminuye. Eso es un efecto secundario que yo puedo ocupar al bajar la frecuencia cardíaca esta. Pero es porque el efecto Venturi, cuando hay una estructura que está disminuye de tamaño, cualquier estructura, el flujo es muy alto, las paredes tienden a chuparse una con la otra por disminución de presión. Cuando el flujo es más constante, yo mantengo las paredes en su posición, porque disminuyo, restringo el efecto Venturi que puedo generar en esas condiciones. Y eso normalmente lo hago o con atenolol o lo hago con diltiazem. lo que hace es aumentar el caudal finalmente. El caudal, pero no hago pics No. de velocidad, sino que son flujos más Un constantes. caudal constante. De hecho, no es y funciona. O sea, un efecto secundario. Deseable. Es un efecto secundario deseable, tienes toda la razón. Porque desgraciadamente la única forma de arreglar una obstrucción sería meter un stent.
o cualquier estructura que mantenga abierta la estructura. Eso me estaba- ¿Y eso se hace en veterinaria? Es que el stent generaría turbulencia, ¿no? Más turbulencia y además tendría que romper la válvula. Porque acuérdate que el tamaño de un corazón de un felino es un corazón pequeño. Entonces la verdad que lo que tienen que hacer es mantengo obstrucción o mato la aorta. Mato la aorta. No me queda otra. Entonces tengo que poner encima, ¿no? Entonces hay varios problemas técnicos, anatómicos que en humano no pasa tanto porque el corazón es bastante más grande. Pero nosotros tenemos animales muy pequeños con grandes problemas. Ahí está cuando está en diástole. En diástole, cuando todavía no pasa la sangre, cuando el efecto Venturi no chupa las paredes, hay cavidad. Cuando comienza a pasar la sangre, Cierra. se aprieta. Esta es una simétrica, fíjense que tengo paredes de diferente tamaño. Esta es una vista paraesternal derecha, por lo tanto parte de derecha arriba a izquierda abajo. Pared de derecha anterior, cavidad ventricular derecha, septum ventricular, cavidad ventricular izquierda y pared posterior ventricular izquierda, o pared libre ventricular izquierda. Pericardio, pulmón. Y esta es asimétrica, se ve que son notablemente diferentes. Y pueden ser septales o no septales, o sea, puede ser más grande el septum que pared o que pared que septum. Yo tengo de todas las opciones. Eso es lo que quiero. Esto es re importante. El flujo normal de la aurícula al ventrículo hace esta forma. Esa forma en verde. Donde E es el llenado pasivo, se llama early filling, llenado temprano. Y A se llama active filling o llenado activo, que es la sístole auricular. Normalmente, entre el 90 y el 80% del llenado ventricular es pasivo y solamente entre el 20 y el 10% es activo. Eso es normal, o sea, normalmente el corazón funciona en inercia. O sea, la verdad que la sístole auricular llena solamente el 10-20%, que es como el pedacito que falta para llenarlo. Pero normalmente el ventrículo se llena solo. Fíjense que en este paciente en particular es al revés. No se llena completamente en activo, sino que termina de llenarse en pasivo, se llena en activo. ¿Por qué? Porque como es un músculo muy grueso, tengo una cavidad chiquitita, lo abro, se llena un poquito, pero como no tiene presión, no tiene fuerza para llenar, llena lo que puede nomás. Y cuando viene la sístole auricular, es como llenar una bombita de agua. Si uno pone así en el grifo, se llena un poquito, pero no se llena toda. Pero si tú lo llenas intencionalmente con presión, logras hacer todo el llenado. Eso es por la cardiomiopatía hipertrófica. Cuando veamos dilatada, es completamente lo contrario. La dilatada es un guatero, donde tú lo llenas, pero si quiero llenar un poco más, no se va a llenar nunca, porque ya llegó a tope. Y aunque yo quiera meter presión, no se va a llenar más porque se llenó lo que tenía que llenarse nomás. Y en ese caso va a ser justo al revés. Tengo un early filling, un E muy gigante, y un active filling muy bajo. ¿Por qué? Porque se llena precisamente por pasivo y el activo es irrisorio. La verdad que no tiene ninguna actividad. En ese caso ni siquiera aparecería en la... Puede ser un chiste. Y lo va a ver enseguida. Profesor, en este caso, en esta patología, la aurícula ¿se le produciría una hipertrofia? Todavía no. Hasta que se dilate la cavidad arriba. Cuando donde están las 4 válvulas se dilata, ahí comienza con insuficiencia. Porque fíjate, en la primera diapositiva de la cardiomiopatía hipertrófica dice: no tiene ni aumento auricular izquierdo ni soplo. ¿Por qué? Porque la patología cardiomiopatía hipertrófica no genera soplo, a no ser que dilate la base. Si dilata la base, comienza con insuficiencias valvulares secundarias a la cardiomegalia que tiene, la cardiomiopatía hipertrófica que tiene. Y ahí sí se dilata y hay regurgitaciones y hay dilataciones atriales.
Pero la cardiomiopatía hipertrófica per se no genera dilatación atrial. No genera dilatación atrial. Sino que la dilatación de la base cardíaca, que es secundario al cuadro original. Y eso es un dato un antecedente de error importante. Porque cuando ya veis que hay soplo auricular izquierdo, es que el paciente lleva mucho tiempo. Fíjate que ahí es más fuerte todavía. Una vez más chiquitita y una más grande todavía. Eso vamos a ver bañar, que es la concentración. Y nosotros lo que vemos es esto, que son las obstrucciones dinámicas, que en la salida de la aorta, en vez de salir en forma... déjame ver... Espérense un segundito. Ahí le muestro el video. En vez de salir el flujo normal, hay una obstrucción por un efecto Venturi, que se llama obstrucción dinámica del tracto ciliar ventricular izquierda, que tiene unas características, y la característica es que la salida de la aorta, que está aquí, está más estrecha, pero solamente durante la sístole, y durante la diástole está más relajada. Esa condición habla sobre el estado dinámico de la obstrucción. Si no, sería una estenosis. Si fuese permanentemente apretada, es una estenosis. Pero como es, cuando pasa la sangre, se aprieta. Y cuando deja de pasar sangre, se relaja. Esa actividad que tiene, es más dinámica, es lo que da la característica de obstrucción dinámica del tracto ciliar ventricular izquierda, y no una estenosis aórtica o subaórtica, que es permanentemente estrecha. Uno de los problemas de estos pacientes es esto. Esto es un tremendo trombo que está dentro de la aurícula. El trombo, cuando está pegadito, es trombo nomás. Cuando se suelta es un tromboémbolo. Cuando un trombo está pegadito no genera problema. El problema es cuando se suelta. Y eso es lo que pasó en este paciente. Ese tremendo trombo avanzó y trató de pasar por donde no pasaba y obstruyó. El problema es que era tan grande que obstruyó la válvula mitral y por tanto obstruyó el 100% del flujo cardíaco, por lo tanto hizo síncope por pérdida de flujo sanguíneo y el paciente falleció. Ahí no tiene nada que hacer. Otra de las cosas más raras que uno encuentra son como esta. Esta es, fíjense que el septum intraventricular se mueve bastante bien, la pared se mueve súper mal, no hay buena contracción. Y eso coincide con un cuadro que se denomina cardiomiopatía dilatada. La cardiomiopatía dilatada son patologías opuestas a la cardiomiopatía hipertrófica. Hipertrófica es mucho músculo, aquí es poco músculo. La otra es la cavidad muy pequeña, aquí grandes cavidades. La otra, gato. Grandes, perros grandes. El Doberman, San Bernardo, Gran Pirineo, Samoyedo, Boxer. El único perro chico que lo puede producir es el cocker. El cocker tiene la cardiomiopatía dilatada del cocker, que es una forma especial de la cardiomiopatía dilatada que aparece en perros chicos, que solamente lo tiene el cocker tanto americano como inglés. ¿Cómo se define cardiomiopatía dilatada? Es una gran cavidad ventricular izquierda con paredes ventriculares delgadas y hipocontráctil. No se mueve o se mueve poco. ¿Se acuerdan el modo M? Fíjense que el otro se movía bastante. Siempre hay que diferenciar FA y FE. FA es fracción de acortamiento. ¿Qué significa? Es esta distancia medio de esta distancia. Nada más. Los equipos muy antiguos te dan el dato en FA. Y tú dice FA porcentaje tanto. Los equipos modernos ocupan el FE, que lo que hace es, ojalá que me quede bueno el mono, agarra ese tamaño y hace el volumen de este tamaño
después agarran este tamaño y ocupan el volumen de este tamaño y hacen la diferencia de volúmenes contra volúmenes. Es más exacto. Lo normal es FE en un paciente normal va del 45 o 55% hasta 85%. Eso es lo normal. Los pacientes que normalmente tienen cardiometría dilatada estaban por debajo del 40 y los pacientes que normalmente te hacen síncope por cardiometría dilatada estaban por debajo del 20. Significa que solamente el 20% del volumen que está dentro del ventrículo es eyectado y el otro 80% se mantiene adentro. Cuando normalmente el 20% es lo que queda adentro y el 80% es eyectado. Este paciente está vivo, ¿ah? Ya. Pero contrae poco. Y de hecho, son esos pacientes que tú dices, para saber si está vivo, como que le pica el ojo. No. Mentira. Le pones modo M y ves si efectivamente hay contracción. Porque en el modo 2B, que es la imagen típica que uno tiene del paciente, con esta pirámide que hace el ecógrafo, tú miras y tú dices, ¿está funcionando ese ventrículo? Chuta, no se mueve. Modo M y ves que efectivamente hay un movimiento chiquitito ahí, todo rasca, pero hay. Profesor, esto se supone que es crónico. Si es crónico, con esa poca contracción debería generar aumento de la presión hacia atrás, ¿no es cierto? Por lo tanto podría empezar a tener problemas pulmonares. Llegaría con tos y con todo el tema respiratorio, ¿no? Y sin comer. Normalmente este paciente hace dos cuestiones. Retención de volumen, porque acuérdense que el sistema es re tonto, es hiper tonto. Si el corazón no eyecta, en el callado aórtico yo tengo unos sensores que están acá arriba, que corresponde a los vasoreceptores. Si los vasoreceptores, este corazón está eyectando poca sangre y dice, poca sangre, le faltará agua. Entonces la información a los riñones, da sed y retención de sodio. ¿Para qué? Para aumentar la volemia del paciente. Porque el paciente, el equipo dice, chuta, el paciente debe tener una pérdida de volumen en una parte, porque está inyectando poco. Y no piensa, no, es que este gallo tiene una porquería de músculo. Eso no lo piensa. Dice, si le falta volumen, métele volumen. Pero si le meto volumen a un corazón que está débil, lo que voy a hacer Es aumentar la presión. es aumentar el corazón. Y eso va a generar menos eyección. Por lo tanto dice, esto debe ser grave, necesito más agua. Entonces, ¿cachai? Y sigue así. Y el problema es que los pulmones se están llenando de agua también. Y el abdomen. Y el abdomen. Y es Ascitis. ascitis. Y normalmente este paciente tú diagnosticas por tos, por síncope y por ascitis. Una de esas tres cosas tú dices, si tú ves caminar de tu clínica y ves un boxer caminando con la guata de embarazada y no tiene cara de embarazada, y es macho, lo más probable es que sea una cardiometría dilatada, hasta que eso es mucho al contrario. ¿Por qué? Porque la cardiometría dilatada o hace edema pulmonar, o hace ascitis, o hace síncope. Esos son como los criterios de entrada que tú tienes. Es parte de la historia de la amnesia y todo eso. Cuéntame que, no, es que, ¿sabes qué? Lo encuentro más gordo. Y le quito la comida y no baja de peso. Y tú ves que puede estar en los huesos. Es como un somalí, puro hueso y una guata gigante. Mal. Líquido, efecto rebote, puro líquido. Ecografía, vísceras flotando por todos lados. Corazón, tremendo corazón. Ya, cardiometría dilatada. Nada que hacer. ¿La hipertensión portal puede ser así? Sí, de hecho lo hace. Y de hecho, esa es la causa por la cual un ecografista abdominal manda a un paciente a cardiología. Por hipertensión portal. Sí, porque ve patrón portal ecográficamente, con dilatación de las venas portales,
por lo tanto, existe una alta posibilidad de que sea una sobrecarga derecha. Entonces mandan con orden de ecografía, con indicación de se observó patrón portal hepático, posible sobrecarga derecha. Y tú vas a la tricúspide a revisar si hay insuficiencia. Eso no es lo mismo que el corazón atleta, ¿no? No. El corazón atleta es un corazón musculoso con una cardiomiopatia hipertrófica, pero excéntrica. Respeta el volumen interno. El corazón grande, musculoso, con buenas cavidades. Este es un corazón grande, con buenas cavidades, pero sin músculo. Es completamente diferente. El otro es un buen músculo, aprieta bien. Este, nada. Un trapo. Entonces, sí. Y nada, y no mueve nada. Más trombos que pueden crear. Para diagnosticar una cardiomiopatia hipertrófica, tú tienes que cumplir 3 puntos en los criterios mayores y un punto en los menores. Debe haber dilatación ventricular izquierda en sístole y o diástole. Segundo, esfericidad, o sea, un ventrículo esférico, redondo. ¿Tú cómo lo haces? Con el equipo lo tiras para saber si es redondo o no es redondo, o qué tan redondo es. Y fracción de acortamiento debajo de 20, acortamiento, FA. O FE por debajo de 40. ¿Ya? Cuando vean un equipo, fíjense si te están hablando en FE o en FA. Equipos en transición pueden estar presentando los dos números. Los modernos hablan solamente de fracción de eyección y no fracción de acortamiento. Véanlo antes, porque si no se van a decir, no, este paciente no tiene ni una cardiomiopatia hipertrófica, no se dilatar. Es que te está equivocando de unidades. Estoy hablando de cómo sale. Por el lado menor, arritmia en boxer, que significa arritmia en boxer, o en Doberman, los Fox y los Doberman, esta patología hacen cardiomiopatia, la madre de cardiomiopatia dilatada, hace cardiomiopatia dilatada con complejos ventriculares. Entonces, además de todo esto, el ventrículo comienza a eyectar en forma espontánea. Además, puedo tener fibrilación atrial, tengo en la distancia de punto P durante la sístole mayor a 7 milímetros, eso es un tecnicismo, es la distancia que queda la punta de la mitral con la pared. Como la pared está más lejos, queda más lejos, entonces queda por encima de 7 milímetros. Y fracciones de acortamiento entre 20 y 25 y media de 30, en caso de los pacientes que no sean boxer, y dilataciones biatriales o izquierdas. Tú tienes que comprar una de estas más estas 3 y con eso tienes el paciente completo. Y con eso tú diagnosticas que es una paciente en cardiomiopatia dilatada. Estas son dos imágenes en sístole y en diástole. Este en diástole es en sístole. La diferencia es prácticamente nada. Y este es un paciente de 30%. 30% es harto. Hay pacientes que llegan con 3. El peor que yo tengo tiene un 3.5% de contractilidad. Un corazón tremendo y que se contrae menos de 1 milímetro entre sístole y diástole. Nada. ¿Y al forendo cómo se escucha eso? No se escucha. ¿No se escucha el sonido? ¿No hay chapoteo? Nada. No hay corazón. Afonía. Sí. Y pulso prácticamente inexistente. ¿Y el perro hipóxico? Azul. Depende. Si hace un poco de ejercicio, sí. Si no, no. Pero puede tener arritmia. Pero con un 3%. No creo que haga mucho ejercicio. Le mueve una pata y le da un cisco. Pero hay pacientes que dicen, no, que es viejito, que no se necesita. Entonces muchas veces hay pacientes que vienen con cardiomiopatia dilatada hace rato. Están compensados. Pero está compensado porque el gallo no se mueve. Se levanta de cocina a casita, de casita a cocina. No, es que está viejito. Entonces, como es una enfermedad ser viejo, en serio, la enfermedad de viejo, o sea, la enfermedad ser viejo, cierra comillas, es una cuestión tremenda. El problema es que la gente dice, no, es que como está viejo, aguanta todo. La verdad es que hay viejos que tienen patología y son tratables. Hoy día mismo vimos un paciente que tenía una hernia gigante inguinal. Gigante.
y era completamente reductible. El corazón estaba en bastante buenas condiciones para entrar al pabellón. El único problema es que tenía 14 años. ¿Tenía qué? 14 años. Entonces, y la señora, no, es que está muy viejito. Pero, oye, el corazón está impecable. Es una hernia reductible. O sea, por último, por la edad, haga una incisión de este volado, métele 2 puntos, 3 puntos de acercamiento para que no salgan las vísceras por ahí. Porque el problema es que esta perrita no se mueve porque tiene estas cosas. Pero cuando le reducen la hernia, camina. Entonces no camina por la hernia. Entonces, por último, haga una microincisión con mucha lidocaína local, con poca anestesia. Por último, no le hagáis la Mona Lisa de las reducciones de hernia, pero sí pone 3 puntos en un material no absorbente, los juntáis, o por último un pedazo de malla, punto, se acabó, te demoráis con suerte 10 minutos y el paciente mejora calidad de vida. Pero no porque tenga 14 años no entra. Yo veo que tuve un paciente con 21 años que entró a la esplenectomía en otras condiciones, ahí dije, no, el paciente no hay que meterlo, paciente de alto riesgo, el paciente salió impecable. Cuando nosotros lo conocimos, lo teníamos que levantar para hacer el examen, después de 2 semanas postquirúrgicos, el paciente soltaba, caminaba, era el otro perro, vivía su vida. El paciente del absceso del otro día, ustedes lo vieron acá, ¿verdad? Sí. El pastor alemán. El pastor alemán, la Renata. El paciente entró con 14 años. Pastor alemán con 14 años entrando a una lobectomía subtotal. Y el paciente hasta el día de hoy está bien. Entonces la edad no es una enfermedad. El paciente puede tener enfermedades, puede ser joven de enfermedad o ser viejo de enfermedad. Pero la enfermedad no es una enfermedad per se. Eso hay que quitársela de la mente de los propietarios. Porque hay gente que no, aquí está viejito. Ser Esto viejo. es como típico de los veterinarios que por la edad no quieren. Pero el problema es que es algo que, desgraciadamente, como tenían miedo de entrar a pabellón con pacientes más viejos, por las posibles patologías que tenían, no entraban. Entonces, la verdad que hay que poner las cosas en su riesgo. Sí, puede tener más riesgo, paciente que tiene menor calidad de piel, puede costar más que pegue, puede tener un montón de cuestiones. Pero un paciente que si está en la hernia reductiva, el paciente hace su vida normal. Y el paciente si la hernia es reducida, el paciente no se levanta porque le duele, pues tiene mitad de intestino en su cutáneo. Es lógico que el paciente hay que reducirla, ponerle por último 3 puntos, mantener esa hernia quizás no perfectamente reducida y no lo más bonito, pero útil para que ese paciente se va a vivir 3, 4, 5 años más, viva una calidad de vida buena, porque si no va a comenzar con problemas de la postración, porque no se puede levantar. Y ahí va a ser peor que haber hecho una intervención de 10 minutos. Entonces a veces hay que pensarlo bien. Otro paciente, fíjense que no se mueve el ventrículo. Eso es lo que ¿se acuerdan? Lo que veíamos al revés, ahora está para allá. Significa cómo se lee el early feeling, o sea, el llenado pasivo es gigante, pero es un corazón rígido. No hay que quitar nada. No acepta la asistolia auricular. Esto, chiquillos, cuando usted manda a hacer una ecografía Doppler, esto es Doppler. Este es el estudio Doppler valvular. Es analizar los flujos de entrada y salida de la arteria. Aquí estamos mostrando la mitral, se hacen las 4 válvulas. Cardiometría restrictiva por lejos de las 4 cardiometrías. Dilatada, hipertrófica, restrictiva y isquémica. Esta es por lejos la más difícil de diagnosticar, puesto que es infrecuente y cuando aparece normalmente el paciente llega muerto. ¿Qué es una cardiometría restrictiva? Simplemente una cardiometría donde yo infiltré fibrina dentro del músculo, por lo tanto el ventrículo no es ni dilatado, no es hipertrófico, pero se mueve con dificultad, porque es un corazón rígido, un corazón duro. Duro. En general son pacientes viejos, pueden ser secundarios a patología o procedimientos
o ser primario simplemente que causaba fibrosarse y generar un corazón más rígido. Los secundarios pueden ser por quimioterapia, por radioterapia o por algunos tóxicos como algunos metales pesados. Estos siempre se dan en perro viejo, excepto una patología que vamos a ver enseguida, que es la fibroelastosis miocardial, que es una fibrosis restrictiva en perros jóvenes, pero es genética, es congénita. Es un gen que está cambiado, que el ventrículo se fibrosa en la juventud. Lo vamos a ver enseguida. ¿Cómo se ve? Como un ventrículo lleno de líneas blancas. Líneas blancas, y son las que el ventrículo más blanco de lo habitual, son más fibrinas. Ventrículo que le falta pedazos de ventrículo, o sea, es un ventrículo más apretado, más fibrótico, donde los pacientes pueden tener patologías fibróticas graves. La cardiometría hipertrófica y la pericarditis constrictiva son dos diferenciales más comunes de la cardiometría restrictiva. La cardiometría restrictiva es un ventrículo rígido. La cardiometría hipertrófica es un ventrículo grueso, que es diferente. Y la pericarditis constrictiva es el pericardio inflamado que aprieta el ventrículo. Es como una camisa de fuerza que le pusiste. Por lo tanto, la pericarditis constrictiva y la cardiometría hipertrófica no son restrictivas. Este es un músculo grueso, este es un pericardio inflamado. No es un ventrículo, un miocardio fibrótico. Y esa es una diferencia. Importante, los flujos de estos ventrículos no varían por respiración. O sea, tú haces respirar al paciente, eyectan lo mismo, expiración, eyectan lo mismo. Porque no es una cosa de volúmenes, de llenado, no. Es que es un ventrículo fibrótico. Punto. La fibroelastosis miocardial es una enfermedad que solo se informa en perros jóvenes y es completamente genética. Es una anormalidad que genera dilatación arterial izquierda con fibrosis endocardial en perros, precisamente izquierda en la zona fibrótica, y es un cuadro que está asociado a genética. Todos los reportes son más o menos hasta los 2 años. Paciente menor de 2 años aparece la fibroelastosis miocardial. En Chile yo he visto una vez esta enfermedad en un paciente, en un Doberman joven, y era un paciente joven que corría de aquí a la puerta, y estaba muerto ya, porque no tiene contracción. Infarto. El infarto durante muchísimos años en Chile y en toda Latinoamérica se dijo que no existía el infarto. De hecho, los libros antiguos dicen que el infarto en perros no existe. Pero desde el año 80, el Dr. Trail habla de posibles cuadros isquémicos en perros. El año 89, Charlat, que es un francés, hablaba sobre infarto en miocardio. En los años 80 también Galler también habló sobre alteraciones de la contractilidad transmural de perfusión miocárdica. Y ya el doctor Johnson, el Folky Johnson, el año 2000 habló de 65 casos con infarto, y el año 93 también hablaban de infarto por carcinoma. El infarto existe, es difícil diagnosticarlo, ese es el punto. Necesitáis un buen ecógrafo, un buen paciente para poder diagnosticarlo bien. Nosotros tenemos diagnosticado en 2015 4 de 1.500 pacientes vistos en 2015. Eso normalmente lo que uno ve en un año en consulta son como 1.500 pacientes. Y de esos 1.500, 4 eran infartos. Y los infartos pueden ser agudos, donde se considera como infarto blanco, o sea, perdón, infarto rojo, que es infarto cuando está calentito el infarto. Entonces, esto es un infarto que el ventrículo se ve más negro de lo habitual, se ve muy heterogéneo, y con los días, más o menos a los 2 meses, cambia de negro la ecografía a blanco y hace la fibrosis. Cuando yo veo una fibrosis
en una sola zona de ventrículo muy delimitada, eso es una zona infartada. Y las zonas infartadas, por definición, son hipokinéticas, o sea, con bajo movimiento. Y se ven así. Se ven como si le hubiesen sacado un pedazo. Y con un septum que se mueve y una pared que está muerta. Asimétrico. En los infartos agudos al miocardio versus los infartos crónicos al miocardio, la diferencia es que yo tengo zonas con la contracción sistólica disminuida y puede haber engrosamiento o adelgazamiento de las paredes. Y cuando son crónicas hay fibrosis y con zonas más delgadas del músculo que corresponde a los infartos más viejos. Esa es la diferenciación entre infarto rojo y infarto blanco. El rojo o blanco es por el tipo de histología. Cuando uno hace la histología, en uno yo veo un músculo más rojo y otro un ventrículo más blanco. Eso es lo que le hablaba de movimiento paradojal. Fíjense que cuando este baja, este deberá ir hacia arriba. Lo normal sería así: contracción, relajación, contracción, relajación. Pues fíjense que cuando este va para allá arriba, ese va para arriba. Cuando este va para abajo, este va para abajo. Este va para arriba, este va para arriba. Cuando la verdad que lo que uno necesitaría hacer es justamente lo opuesto. Profesor, Dime. pero en ese caso sigue siendo un problema coronario el infarto. Es un problema coronario, sí. Excepto en los pacientes que hagan hipoquinesia o diskinesia, o sea, un bajo movimiento o cambio en el movimiento producto de una contusión. Porque hay algunos pacientes que te llegan como infartados y la verdad es que son pacientes contundidos, o sea, con golpes miocárdicos. Entonces hay que hacer una buena anamnesis, porque hay muchos pacientes que no, es que el paciente tuvo un infarto y se cayó. ¿Se cayó de dónde? No, se cayó del segundo piso. Entonces, ¿qué fue primero? Quizás el paciente tuvo un síncope, puede tener un desmayo, pudo tener un perro viejo, pudo tener un síndrome vestibular y se cayó, y por uso de la contusión miocárdica yo tengo un hematoma miocárdico, se rompe el vaso sanguíneo dentro del miocardio y puedo verlo como infartado, rojo. Pero el infartado rojo hay que descartar que esto puede ser una contusión. Y la única forma de saber si es contusión o no es hacer una buena anamnesis. Y después, con los días, ver la evolución. Un paciente contundido miocárdico es un paciente que tiende a elevar concentraciones de calcio, o sea, de potasio muy alta al principio, versus el infartado que no. El paciente infartado no levanta grandes concentraciones de potasio. Esa es como la gran diferencia. Cor pulmonar es una patología no cardíaca que genera patologías cardíacas, que son esas de allá. Patología valvular pulmonar, enfermedad de gusano cardíaco, tromboembolismo pulmonar crónico, enfermedad pulmonar crónica, colapso, enfermedades traqueobronquiales, neumonías intersticiales, fibrosis pulmonares, neumonía e hipertensión pulmonar primaria, que son patologías pulmonares que generan patología cardíaca. Y la patología cardíaca que genera es dilatación ventricular derecha, dilatación auricular derecha, insuficiencia tricuspidia e hipertensión pulmonar. O sea, son puras patologías derechas, por retención, por congestión pulmonar. Y esta patología en particular es el típico que tienen los pacientes brachiocefálicos si no se controla el cuadro de broncomalacia o de colapso traqueal o paladar elongado. Si tú no controlas eso a tiempo y no haces la cirugía de resección de paladar o le pones un stent para mantener la tráquea funcional o controlar el cuadro respiratorio superior que tenga, tú tarde o temprano vas a generar un cuadro como este que se llama cor pulmonar.
Cor pulmonar se llama cor de corazón, pulmonar de pulmón. Corazón pulmonar es cuando hay patologías pulmonares que generan patologías cardiovasculares y no al revés, que lo normal que encontramos que son patologías cardíacas que tienen repercusiones pulmonares. ¿Se entiende? Sí. Sí. Y nuevamente uno ve eso, que es donde está el corazón, con alta regurgitación. Y el tratamiento si es por trombosis, aspirina. Estoy ocupando bastante Plavix, que es con clopidogrel, anda muy bien, muy bien. Es un excelente antiagregante plaquetario. Toda la concentración en caso que fuese un neumotórax o un hidrotórax o cualquier tórax como lesión ocupante. Sindrafil en caso de hipertensos pulmonares, y en caso que no funcione como antihipertensivo pulmonar, el vocesartán. El vocesartán o vocesartán es un hipotensor pulmonar muy agresivo, pero funciona bastante bien. Yo no he tenido la suerte de ocuparlo. Yo la verdad que ocupo el Sindrafil, creo que debo de ocupar unos 4 o 5 pacientes con Sindrafil diario. Y anda bastante bien. Y siempre recomendación parte de la dosis más baja, de 0,5. Y de ahí va subiendo dosificación y puede llegar hasta 16 miligramos kilo. Harto. Pero uno utiliza una dosis muy bajita al principio y ve si funciona. Y la verdad que normalmente entre 0,5 hasta 1,5 está por ahí la dosis que mi gran mayoría de los pacientes quedan en ese tipo de dosis. No logro llegar a la dosis de 2 o de 3. Pese a que está publicada dosificación no tóxica en dosificación de 3. Pero tú vas tanteando, como son pacientes crónicos, la dosis mínima, si te en un mes, evaluáis, si le falta un poquito, ajustáis, otro mes, ajustáis hasta que llegáis a la dosis que corresponde y ahí soltáis los controles cada 3 meses o 6 meses. Ya. Entramos al maravilloso mundo. Ese es el Vogel. Hasta acá. ¿Se mueve todo el ventrículo? Más arriba y abajo, las laterales no son. Veanlo, analízalo primero. ¿Se mueve todo el ventrículo? Esa es la pregunta. O sea, ¿se mueve todo el ventrículo en forma armónica? Ahí sí. Porque todo se mueve. Para cualquier lado, pero... No se mueve tampoco. Se mueve poco. Sí. Las laterales se mueven re poco. Pero es que septum prácticamente no se mueve. Acá arriba se mueve harto. Y aquí se mueve poco. En particular, Vogel es un paciente mixto, que es una cardiometría dilatada más un infarto. Y el infarto es de la descendente derecha. La descendente derecha es la que perfunde la zona del septum. Entonces yo tengo este pedazo del septum muerto, se mueve poco, y lo que hace, y donde normalmente tú sabes si un paciente está infartado o no, no es la zona que no se mueve, es la zona que se mueve mucho. Porque siempre al lado de una zona hipokinética, tengo una zona hiperkinética que compensa. Entonces normalmente, para saber si hay alguien que está durmiendo, yo veo al que está haciendo harta bulla, y como él se mueve harto, me doy cuenta de la persona que no se mueve al lado. Entonces así yo puedo ver las cosas. Pero así se ve. Siempre es más fácil buscar el hiperkinético en dentro del ventrículo, y al lado del hiperkinético tiene que estar un hipokinético. Cuidado, se echa la culpa aquí, es terrible. Parece que no se van a tomar ni una cerveza. Doctores, ¿qué quieren hacer? Aquí parten todas las congénitas. Esta es la última parte de esta clase. Pero son 60 diapositivas. Versus, opción 2, partimos la próxima semana, que nos toca también clase con ustedes, con esta parte, porque la parte de diagnóstico es más corta.
Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, la próxima semana partimos en defectos congénitos. Ok. Él ya tiene la ¿Ya la clase. compartí? ¿Sí? Sí. Ya, estupendo. ¿Te paso al tiro a la clase de la próxima semana? ¿Ya? Sí, la subiste.